Bueno, y vamos a ver un poquito algunas verdades del Evangelio, del compendio del Catecismo, el compendio que nos ha regalado el Papa Benedicto XVI. Concretamente vamos a ver el número 79 y del 94 al 100, que son números alineados con el tema del Evangelio, con el tema de la historia sagrada. Hemos visto justamente la anunciación y la visitación. ¿Y qué nos dice, qué nos enseña el compendio entonces? Nos dice por un lado que la buena noticia es el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Buena noticia que estamos invitados todos a llevar. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio, eso no se lo dijo solo a quienes allí estaban, se lo dijo a toda la iglesia, a nosotros también. Todos los bautizados estamos llamados a llevar la buena noticia del Evangelio. Nos cuenta también el compendio que en tiempos de rey Herodes, lo sabemos, siendo emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia enviando a su hijo. Fue Jesús concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto quiere decir sin concurso de varón. Fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien obró para que el Hijo de Dios, para que el Verbo, el Emmanuel, el esperado, el deseado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fuera engendrado en el seno de la Santísima Virgen. Como dice entonces el Catecismo, significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le explicó el ángel Gabriel a la Santísima Virgen. Por eso nosotros sabemos y decimos que la Virgen es verdaderamente la Madre de Dios, porque ella concibió al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que sigue explicando el compendio, Mónica? Dice, en efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo, es el Hijo Eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Muy bien. Obviamente la Virgen no le dio a Jesús la divinidad. La Virgen le dio justamente la humanidad y Dios, digamos, en esa humanidad quiso tomar esa humanidad para que, por la unión hipostática, en términos teológicos, estuviera esa unión, ¿no? Que en la persona del Verbo, ¿no? Hubiese dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Que Jesús fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esto es un verdadero misterio, que lo conocemos justamente porque Dios nos lo ha revelado. El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, explica y dice que la madre de un intendente municipal, por ejemplo, no es que le haya dado la intendencia la consiguió porque hubo una elección, votaron los ciudadanos y todos lo eligieron. Pero ella es la madre del intendente porque aquel es su hijo, ¿no? Entonces, la Virgen no le dio la divinidad, pero Jesús es su hijo y Jesús es Dios y por lo tanto la Virgen es la madre de Dios. También enseña la Iglesia que para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Cuando nosotros saludamos y decimos Ave María Purísima, respondemos sin pecado concebida, porque es la Virgen la que fue concebida sin pecado en el seno de su madre, Santa Ana. Entonces, Mónica. Por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. O sea que la Virgen es sin pecado, no tuvo pecado original y nunca le dio la espalda a Dios, nunca desobedeció a Dios, nunca cometió ningún pecado venial. Era perfectamente libre, pero siempre optó por hacer el bien. Hemos dicho entonces que la Virgen es la llena de gracia, la toda santa, porque ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, y al ser llena de gracia, al haber aprovechado todo lo que Dios le quiso dar, ella es la
persona más santa que existe y que existirá. Por eso algunos dicen que la Virgen es la obra maestra de Dios. En un cuento muy lindo que habla sobre el pesebre, dice que Dios, al hacer la creación, hacer los cielos, las montañas, el universo, se inspiró en la belleza de la Virgen. Porque efectivamente la belleza de la Virgen, tanto física como espiritual, es la obra maestra de Dios. Lo que mejor ha salido de Dios es la Virgen María. Bueno, se enseña también la Iglesia que María fue siempre virgen. Fue siempre virgen. Fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, siempre virgen, también después del parto nos enseña la Iglesia, nos enseña San Agustín. ¿Y qué pasa, Mónica, cuando los evangelios hablan de los hermanos de Jesús? Cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de hermanos a la relación que hay entre tíos y sobrinos, entre primos hermanos, siempre son los parientes. Y hay muchísimos ejemplos en la Sagrada Escritura que se llama fulano que era hermano de Mengano, y en realidad a ciencia cierta se sabían que eran primos o era uno sobrino o tío. Son parientes. María tuvo un único hijo que es Jesús. Pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Porque además Jesús se lo pidió al pie de la cruz, donde está allí con San Juan y con aquellas buenas mujeres, cuando le dice, he aquí a tu hijo, San Juan estaba representando a toda la humanidad. Por eso la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en orden a la gracia. Tenemos que estar muy agradecidos con nuestra madre, porque nos quiere mucho más de lo que nos imaginamos. Nos ha concedido de Dios muchísimas más gracias y favores de las que nos podemos también imaginar. Por eso agradezcamos a ella lo mucho que nos quiere, lo cerca que está, lo mucho que nos ayuda.